Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de reunirnos para escuchar su palabra, para poder ser fortalecidos en el Espíritu, para que no nos olvidemos que Dios tiene el control. Anteriormente en la carta de los Colosenses capítulo 3, versículo 12, vimos la nueva vestidura del creyente. Vimos que el apóstol Pablo nos llamó a vestirnos de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Comprendimos que estas vestiduras no son un uniforme que nos ponemos para aparentar espiritualidad, sino que es el carácter de Cristo formándose en quienes han sido escogidos, santos y amados por Dios. Pero quiero comenzar esta mañana con una ilustración nuevamente para introducirme en el sermón. Imaginemos a un padre que dedica semanas enteras en restaurar una hermosa mesa de madera. La lija cada imperfección, aplica cuidadosamente el barniz, deja la superficie impecable. Cuando termina la mesa, luce perfecta. Sin embargo, una mesa no fue diseñada para ser admirada, para ser bonita o para ser puesta en un rincón de nuestra casa. La mesa tiene una función. Su verdadero propósito se revela cuando la familia se reúne alrededor de la mesa y esta mesa soporta los alimentos, los platos, los alimentos, colocamos todas las cosas para que la mesa se vea adornada. Pero aún más, esta mesa también reúne a la familia y alrededor de esa mesa hay conversaciones, hay diferentes tipos de opiniones. De repente se derrama un vaso, de repente se derrama un café, alguien reclama por el almuerzo, que no le gustó la comida, que quedó salada o en fin, una infinidad de cosas. Y es precisamente el uso cotidiano donde se comprueba si aquella restauración fue realmente sólida y si esa restauración está cumpliendo la función por la cual fue restaurada. Y es precisamente el uso, como decía, cotidiano, donde nosotros vemos que si realmente se está cumpliendo el propósito por el cual fue diseñada. Lo mismo sucede con la vida cristiana. Es relativamente fácil hablar de humildad cuando estamos solos. Es sencillo pensar que somos pacientes cuando nadie nos contradice. Incluso podemos creer que somos misericordiosos mientras nadie nos ha herido profundamente. Pero cuando vivimos junto a otros creyentes, cuando los relacionamos entre sí y especialmente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es cuando surgen los verdaderos desacuerdos, las ofensas. Es en la iglesia donde hay diferentes personalidades. Es en la iglesia donde encontramos diferentes expectativas, a veces expectativas no cumplidas. En la iglesia surgen las diferentes tipos de pensamiento. Y es ahí donde el apóstol Pablo nos dice que es donde se revela realmente de lo que estamos vestidos. Y ese es exactamente lo que el apóstol Pablo hace en los versículos que veremos a continuación. Hasta este punto de la carta el apóstol Pablo ha descrito principalmente el carácter que debe distinguir al creyente. Nos mostró la ropa que corresponde al nuevo hombre en Cristo Jesús. Sin embargo, ahora dirige nuestra atención hacia el escenario donde esa nueva vestidura es puesta en práctica, es puesta a prueba. Es si realmente está cumpliendo ese propósito. Las relaciones dentro del cuerpo de Cristo. Es ahí donde el apóstol Pablo dice que es visible nuestra nueva vestidura. No basta con decir que somos humildes si esa humildad no se muestra soportando a los demás. No basta con hablar de misericordia si esa misericordia no se expresa perdonando a los hermanos que nos han ofendido. No basta con afirmar que amamos a Dios si ese amor no se hace visible en la manera en que los relacionamos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 13 y 14 del capítulo 3 de Colosenses
nos enseña dos evidencias indispensables, obligatorias, necesarias, forzosas de la nueva vestidura del creyente. Número 1, el perdón que refleja la gracia de Cristo. Y número 2, el amor que une y perfecciona todas las demás virtudes. Entonces les invito a leer Colosenses 3, versos del 12 al 14, y nos vamos a centrar en los versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Colosenses 3, 12 al 14. Dice así la palabra del Señor. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra. Señor, en esta mañana no queremos que sea simplemente una lectura más, sino, Padre, que esta palabra venga a calar en lo más profundo de nuestro corazón, entendiendo que es palabra tuya, Señor Dios. Aquí no hay mente humana, sino que cada palabra fue escrita guiada por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, ayúdanos a que podamos traspasar esta palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, para poder ponerla en práctica, Señor. Del mismo modo, Señor, pido la ayuda de tu Espíritu Santo para poder ser claro, Señor, y no decir nada que no esté conforme a tu voluntad, a tu propósito, a tu santidad y gracia derramada, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, número 1, el creyente vestido de Cristo soporta y perdona a sus hermanos. Versículo 13, dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El creyente vestido de Cristo soporta y perdona a sus hermanos. En estos versículos el apóstol Pablo, todos los que leímos anteriormente, deja de describir simplemente las virtudes del carácter cristiano y nos muestra cómo esas virtudes deben manifestarse en la vida cotidiana. ¿Y cuáles son esas? La misericordia, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que estas cualidades no son abstractas, no deben permanecer solamente como un conocimiento, sino deben ser visibles en la vida del creyente. ¿Y cómo se hace visible? En la forma en que lo relacionamos con los hermanos en la iglesia. Se hace visible en la manera que nos relacionamos con nuestros hermanos en la iglesia. No debemos olvidar que estas palabras fueron escritas para las iglesias locales. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento fueron dirigidas a congregaciones específicas, porque es allí donde la vida cristiana se vive y es allí donde la vida cristiana se pone en práctica. Pensemos por un momento, ¿dónde aprendemos a soportarnos realmente los unos a los otros? ¿Dónde aprendemos a perdonarnos, a perdonar a quienes nos ofenden? ¿Dónde se ejercita la paciencia, la humildad, el amor que el apóstol Pablo viene mencionando en los versículos anteriores? La respuesta es una sola y es clara. Todos estos atributos, todas estas características se hacen visibles en el contexto de la iglesia local. Dios, en su perfecta sabiduría, no nos salvó para vivir aislados, independientes, a ser llaneros solitarios. Nos hizo parte de una familia espiritual y nos unió a un mismo cuerpo compuesto por personas muy diferentes entre sí. Venimos de distintos hogares, distintas historias, distintas experiencias, distintas personalidades, distintos temperamentos, experiencias diferentes, dolorosas, alegres, como las quiera llamar. Cada uno de nosotros también posee fortalezas como debilidades. Sin embargo, el Señor decidió reunirnos en una congregación para que al relacionarnos los unos con los otros, aprendamos a vivir conforme a la gracia que hemos recibido.
Y es precisamente en la convivencia diaria donde aprendemos a amar, a soportarnos y a perdonarnos. Por eso resulta contradictorio que alguien afirme amar a Cristo y al mismo tiempo rechace la vida de la iglesia local. Es totalmente contradictorio. Alguien no puede decir que ama a Cristo y no tener una relación con los hermanos en la iglesia. La iglesia es el contexto diseñado por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y usted puede estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo o no, pero es lo que dice la palabra del Señor. Usted no puede ser cristiano fuera de una iglesia local. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza diciendo en este versículo: soportaos unos a otros. Esta expresión enfatiza la responsabilidad mutua que tenemos como creyentes. Vuelvo a insistir, esta carta está dirigida a creyentes. La Biblia está dirigida a creyentes. Soportaos unos a otros. Y debemos reconocer una realidad. Todos tenemos defectos. Todos poseemos aspectos de nuestro carácter que pueden resultar difíciles para los demás. Como decimos por ahí, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo. Con el paso del tiempo también descubrimos las debilidades de algunos hermanos, las tendencias de algunos hermanos. Pero también descubrimos que nosotros tenemos tantas debilidades como otros. Por eso necesitamos aprender a soportarnos mutuamente con gracia y paciencia recibida del Señor. La palabra soportar no transmite la idea de tolerar con fastidio o resignación, sino la de permanecer junto al otro con amor, aun cuando sus debilidades nos afecten. Significa no abandonar la comunión por diferencias de personalidad. Y aquí esto es común. La mayoría de las personas se van de la iglesia por diferencias personales. La mayoría de las personas abandonan una congregación no porque la palabra de Dios a veces no sea exhortada, no porque haya sufrido gran ofensa, sino porque no soportan las diferencias con otras personas. Por desacuerdos secundarios, por imperfecciones propias de quienes todavía estamos siendo santificados. No son capaces o no somos capaces de entender que la imperfección no solamente está en el otro, sino también está en mí. ¿Y por qué se van las personas? Porque no quieren renunciar al orgullo y reconocer que Dios está obrando en el hermano como también obra en nosotros mismos. Y no entendemos y no comprendemos que así como el Señor tiene paciencia conmigo, yo debo tener paciencia con mi hermano. Yo debo tener misericordia con mi hermano. Yo debo tener benignidad con mi hermano. Debemos ejercer la paciencia, debemos poner en práctica lo que el apóstol Pablo está diciendo en la Escritura. Por eso que anteriormente dice la palabra que hemos renacido, hemos sido revestidos y debemos despojarnos y debemos vestirnos ahora con algo diferente. Una iglesia madura no encontramos personas perfectas. Encontramos pecadores redimidos que están siendo transformados por la gracia de Dios. Esa es la iglesia. Por eso, cuando aparecen las diferencias, las ofensas o las decepciones, la respuesta bíblica no es alejarnos. La respuesta bíblica no es levantar barreras. No es una respuesta de madurez espiritual el querer abandonar sin ni siquiera dejar que los demás puedan expresar la diferencia que puedan tener. Una persona madura no se va de la iglesia simplemente porque no le gustó lo que le dijeron. Y esto es importante recalcarlo, hermanos, porque es fácil mirar desde un puro punto de vista si no miramos del contexto completo. Cuando alguien se va de una iglesia por una ofensa y no permite que el hermano le pida perdón o simplemente le exprese su punto de vista, lo que está reflejando que ese hermano no ha madurado aunque conozca mucho de la Biblia.
No no se ha revestido de lo que el Señor nos está pidiendo, lo que el apóstol Pablo está diciendo en todo el contexto del capítulo 3. Por eso cuando aparecen las diferencias, las ofensas, las decepciones, la respuesta bíblica no es alejarnos, no es levantar barreras, no es romper la comunión con el hermano, sino permanecer, amar, soportarnos unos a otros mientras Cristo continúa formando su carácter en cada uno de nosotros. Esa es una forma madura de mirar la relación en la iglesia. Por eso el apóstol Pablo sabe que soportarnos unos a otros no siempre es suficiente. Habrá ocasiones en que no solo tendremos que lidiar con debilidades de nuestros hermanos, sino también con su pecado contra nosotros. Miren lo que está diciendo. Primero con las pequeñas diferencias, pero ahora también nos dice que debemos lidiar con el pecado. ¿Y cómo vamos a lidiar con el pecado del hermano si no somos capaces de lidiar con las diferencias? Por eso el apóstol Pablo añade una segunda característica indispensable de la vida cristiana: soportaos mutuamente. Soportarnos mutuamente es una evidencia de la obra del Evangelio en nuestro corazón. Es reconocer que nuestra unidad no descansa en que todos pensemos iguales, en que todos hagamos exactamente lo mismo, en que todos tengamos el mismo temperamento, en que nunca nos equivoquemos, sino que descansa en que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo: pues ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Se da cuenta? Todos hemos sido unidos a Cristo y por esa razón también hemos sido unidos al cuerpo que es la iglesia. ¿Se da cuenta, mi hermano? El apóstol Pablo continúa diciendo: y perdonaos unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro. Aquí el apóstol Pablo deja de hablar de las debilidades propias de la convivencia para referirse a ofensas reales. La expresión si alguno tuviere queja contra otro indica que dentro de la iglesia pueden surgir conflictos, heridas, situaciones en las que un creyente tenga motivos para sentirse ofendido. No está diciendo que no exista. No está idealizando el apóstol Pablo a la iglesia, sino que está reconociendo que en la iglesia existen conflictos. Él sabe que está formada por personas regeneradas, pero que todavía vivimos en imperfección. Nadie puede decir que es perfecto. Y mientras permanezcamos en esta tierra, en este mundo, seguiremos luchando con el pecado, luchando con las imperfecciones, luchando con nuestro carácter y que en ocasiones afectarán nuestras relaciones con los hermanos. La diferencia entre la iglesia y el mundo no consiste en que en la iglesia nunca existan conflictos. La diferencia es cómo esos conflictos son enfrentados, cómo se solucionan esos conflictos. Es ahí lo que marca la diferencia. En un club deportivo, en todo lo que usted quiera decir, simplemente si no pagas la cuota te vas, ¿o no? Si no llegaste a la hora te vas. Si no cumpliste con lo que dijiste que tenías que hacer, te vas. En un mundo, el mundo responde con orgullo, resentimiento, venganza, diferencias. Me alejo, no te hablo y si me hiciste algo, moriste para mí. En cambio, el creyente, ¿cómo debe reaccionar frente a esto? Con el Evangelio. Con el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice: perdonaos unos a otros. Esa es la forma en que el creyente enfrenta los conflictos en la iglesia. El verbo está en tiempo continuo: perdonaos unos a otros. No describe un acto aislado. No es, que yo he perdonado muchas veces. No. Es una disposición permanente del corazón. Así como continuamente podemos ofender a otros, continuamente debemos estar dispuestos a perdonar. Pero no vamos a perdonar y no vamos a estar dispuestos a perdonar si no hemos recibido la obra transformadora del Espíritu Santo que el apóstol Pablo viene explicando en los versículos anteriores. Si hemos nacido, si no hemos revestido y si no hemos puesto la vestidura de Cristo. El perdón bíblico no significa negar que existió una ofensa, tampoco significa llamar bueno a lo que es pecado o está equivocado. El perdón reconoce que el mal ocurrió, pero se decide renunciar al deseo de devolver mal por mal. Se decide renunciar al deseo de querer que Él pague por la ofensa que me hizo, dejando el juicio en las manos de Dios.
Tampoco perdonar significa que simplemente por el hecho de decirte perdono desaparecerá inmediatamente el dolor o las consecuencias de la ofensa. Muchas heridas requieren mucho tiempo para sanar. Sin embargo, el creyente toma la decisión de no alimentar resentimiento, de no permitir que la amargura gobierne nuestro corazón. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que la Escritura no tiene grises, no tiene colores a medias? El Señor llama a ser transformados y a cumplir el propósito por el cual fuimos salvados. ¿Y por qué debemos perdonar de esta manera? ¿Por qué debemos poner en práctica el perdón diario? ¿Por qué entender lo que significa perdón a veces también representa algo muy difícil de llevar a la práctica? Porque debemos entender que el fundamento del perdón no está en el ofensor, sino en la obra de Cristo que ha hecho en aquel que ha sido llamado por su gracia. Para aquel que entiende que ha sido amado y santo. Para aquel que entiende que la obra de Cristo lo perdonó. Por eso el apóstol Pablo añade, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la medida del perdón cristiano. No perdonamos porque otro lo merezca. No perdonamos pasando por alto la ofensa. Si eso fuera un requisito, ninguno de nosotros sería perdonado. Perdonamos porque nosotros mismos hemos recibido el perdón soberano de Dios. Pensemos por un momento lo que hizo Cristo por nosotros. Nosotros no éramos personas que simplemente cometimos algún pecadillo por ahí, alguna mentira blanquita por ahí. Nosotros no éramos personas que cometimos pequeños errores. No nos pasamos simplemente una luz roja cuando manejamos por ahí. Éramos pecadores, enemigos de Dios, culpables delante de su justicia y completamente incapaces de pagar nuestra deuda para ser santos y salvos y amados por Dios. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Nos escogió, nos apartó y nos amó. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en los versículos anteriores. En la cruz cargó el castigo que nosotros merecíamos y canceló completamente nuestras deudas. No estamos en DICOM. Dios no nos perdonó porque encontrara algo digno en nosotros para ser perdonados, sino que fue únicamente su gracia manifestada en la obra perfecta de Jesucristo en la cruz. No es porque yo busqué a Cristo, es porque Él salió a mi encuentro. No porque había algo digno de amar, sino porque no había nada que podía ofrecer y aún así Cristo se presentó adelante de mí y me amó aun cuando nadie me amaba. Y cuando comprendemos la magnitud del perdón de Dios y recibido a través de Jesucristo, resulta imposible seguir sostenido por un corazón endurecido frente al pecado de nuestro hermano. Si reconocemos que la gracia de Dios inundó nuestro corazón y hemos recibido lo que no merecimos, es que nosotros podemos aprender a perdonar a quienes nos ofenden. Cada vez que nos cuesta perdonar, debemos volver a mirar la cruz. Cada vez que veamos el defecto, la falencia de nuestro hermano, debemos volver a mirar la cruz. Cada vez que haya diferencias en la iglesia, en la forma en que hacemos las cosas, en la forma de proceder, muchas veces debemos volver a mirar la cruz. Y debemos recordar la cruz entendiendo que allí nosotros fuimos perdonados. Y cuando entendemos eso, encontramos y agradecemos la misericordia de Dios derramada y no nos da tiempo para pensar en la ofensa de nuestro hermano. Cuando miramos la cruz, no nos da tiempo para mirar los defectos de nuestro hermano, porque mirar la cruz es mirarnos a nosotros en ese lugar. Al mirar la cruz encontramos la fuerza para extender misericordia, para dar perdón. Al mirar la cruz podemos amar como Cristo ama, pero si no miramos la cruz, vamos a querer, el orgullo empieza a tomar el control de nuestra vida. La arrogancia, la soberbia, el creerme superior empieza a tomar el control de nuestra vida. Y empezamos a mirar los defectos de los demás. Empezamos a exigir que los demás hagan lo que nosotros queremos que se haga. Lo empezamos a mirar, a creernos superiores.
a creer que nosotros tenemos la última palabra en cuestión de servicio, en cuestión de enseñanza, en cuestión de relaciones, en cuestión de administrar los bienes. Y nos creemos y seguimos alimentando el orgullo. Esto no significa que el perdón sea fácil. Muchas veces son profundas las heridas y dolorosas las heridas que quedan en nuestro corazón. Pero es precisamente por eso que el perdón cristiano no depende de nuestras fuerzas naturales. Depende de la obra transformadora del Espíritu Santo que el Señor ha provocado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo en los versículos anteriores viene reforzando la identidad que tenemos en Cristo. Hemos muerto a pecado, pero hemos resucitado nuevamente con Cristo. Y viene diciéndonos de qué debemos revestirnos, por qué debemos hacer morir lo terrenal, para ahora poner la mirada en lo eterno. Porque si no es imposible entender. El apóstol Pablo nos viene diciendo constantemente que la gracia inmerecida, que hemos recibido una gracia inmerecida de parte de Jesucristo y que debemos aprender de esa gracia y que esa gracia debe transformar nuestro carácter. Entonces cuando esto sucede, cuando entendemos esto, ¿qué sucede en la iglesia? Automáticamente, sin levantar un interruptor, ¿qué empieza a suceder en la iglesia? Cuando entendemos y cuando ponemos en práctica lo que el apóstol Pablo está diciendo, no solamente en estos versículos, sino que lo que viene explicando anteriormente, ¿qué empieza a suceder automáticamente en la iglesia? Lo que el apóstol Pablo dice, los miembros de la iglesia se empiezan a soportar y a perdonar mutuamente. Y esto se convierte en un poderoso testimonio de la gracia de Dios derramada en este lugar. Eso es sana doctrina. No basta con decir que tenemos sana doctrina si la sana doctrina no se vive. Y la sana doctrina es que la iglesia se soporta, se perdona mutuamente y se convierte en un poderoso testimonio del evangelio. En el mundo puede encontrar personas que se lleven bien por afinidades, por gustos en común, porque se pusieron de acuerdo y formaron un club de ajedrez. Pero solo en la iglesia el evangelio produce hombres y mujeres capaces de perdonarse como Cristo nos perdonó. Esa es una iglesia sana. Una iglesia sana no es que no existan los conflictos. Una iglesia sana sabe dar y sabe recibir, como Cristo da y como Cristo recibe. Número 2. El creyente vestido de Cristo se reviste del amor, el vínculo perfecto. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Después de descubrir las virtudes que deben caracterizar al creyente: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse, perdonarse, el apóstol Pablo concluye mostrando la virtud que gobierna todas estas características. ¿Y cuál es esa? El amor. La expresión sobre todas estas cosas no significa que las demás virtudes sean secundarias, simples o de menor importancia. Más bien indica que el amor es la prenda que cubre, que une y le da verdadero sentido a todo lo demás, a toda la vestidura exterior que mantiene todo en su lugar. Ejemplo, el apóstol Pablo usa otra vez la ilustración de la ropa. Así como cada mañana nos vestimos, ¿no es cierto? Y nos colocamos diferentes prendas que están debajo de esta prenda. Hay prendas que van los calcetines, la ropa interior y así sucesivamente. Pero nos salimos de la casa, sobre todo si está lloviendo, si no nos colocamos el chaquetoncito, la parca. Entonces, no sé si lo voy a expresar de la mejor manera. Después de colocar cada una de las vestiduras que son importantes también en la vida diaria, hay una prenda indispensable, la chaqueta. Y el apóstol Pablo está diciendo que todo lo que demás mencionó como prendas interiores, de nada sirve si no nos colocamos el amor, el paletó, que es el amor de Él. Todo lo demás queda incompleto.
en el fondo le está dando toda la importancia a todas las otras características que deben ir complementadas, cubiertas, accionadas por el amor. Porque todas las demás virtudes dependen de él. La misericordia sin amor puede convertirse en simple compasión pasajera. La benignidad sin amor puede traducirse en una cortesía superficial. La humildad sin amor puede transformarse en una apariencia religiosa. La paciencia sin amor puede ser solo resignación. Incluso el soportarnos y perdonarnos unos a otros puede convertirse en un acto frío, externo, si no nace de un corazón que ama a Cristo por sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Cristo, morimos a nosotros, morimos al orgullo, morimos a la venganza, morimos a la justicia nuestra, para que la justicia de Dios, el amor de Dios, la benignidad de Dios gobierne nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? El amor es el principio que da vida a todas las demás virtudes. No es una cualidad más de la lista, es aquella que sostiene y le da coherencia a todo lo demás. Por eso necesitamos entender y comprender el amor de Cristo. Y por eso, aunque la palabra amor es muy sencilla de entender, es muy difícil de ponerla en práctica. Porque hemos sido mal enseñados con respecto al amor. El amor ha sido manipulado, el amor ha sido distorsionado, el amor ha sido el objeto del pecado de Satanás para robarnos lo que realmente significa el amor que hemos recibido de parte de Dios. El apóstol Pablo no está hablando simplemente de un concepto de amor que promueve nuestra sociedad, sino que está hablando de algo mucho más profundo. El mundo suele entender el amor como un sentimiento que depende de las emociones o de la conducta de la otra. De acuerdo a cómo tú te comportes, yo te amo. Si tú haces ciertas cosas, emocionalmente te puedo amar. Y como las circunstancias cambian, las situaciones cambian, mi amor también cambia. El amor desaparece. Sin embargo, el amor bíblico no depende de los sentimientos, sino de una decisión de un corazón transformado por el Evangelio. Yo te amo porque te tengo que amar. Y yo reconozco mis debilidades y porque te amo, las someto a la voluntad de Dios. Y si tengo que cambiar, cambio porque te amo. ¿Se da cuenta que es diferente? Por eso que decimos que si alguien se para diciendo, no, es que tú me tienes que amar como soy, eso no es bíblico. Él me ama a pesar de lo que soy. Pero yo debo entender que yo cometo errores, que yo cometo pecado, que yo soy débil, que yo ofendo, que hacemos muchas cosas. Pero del mismo modo, perdono las ofensas de los demás. Es una decisión nacida del corazón. Este es el amor que Dios mostró hacia nosotros. Él no nos amó porque fuéramos dignos de ser amados. Nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos suyos y no teníamos absolutamente nada que ofrecerle. Ese mismo amor es que ahora debemos reflejar en nuestras relaciones dentro de la iglesia. Es ahí donde es probado nuestro carácter. Si el Señor no se equivocó al decir que la iglesia era donde se manifestaban los frutos del Espíritu. Luego el apóstol Pablo añade que es el vínculo perfecto. La palabra vínculo hace referencia a aquello que se une fielmente, varias partes que se unen y forman una sola unidad. Así como el matrimonio es el vínculo del amor, la unidad entre dos personas, la iglesia es exactamente lo mismo. La iglesia está unido al ligamento del amor que Cristo derramó en cada uno de nosotros. No es afinidad de personalidad que persevera la comunión en la iglesia. No es que todos pensemos iguales, lo que persevera la unidad en la iglesia. No es que todos compartamos y a todos nos guste el arroz con pollo asado lo que nos mantiene unidos. No son las mismas preferencias, no es el colo, no es la Chile, no es la católica. No es si queremos que gane España, Francia o Inglaterra. No son las mismas edades. No es el mismo nivel social, el mismo nivel económico. No es la misma intelectualidad lo que nos mantiene unidos. No es el trasfondo cultural,
No es en la unidad o en la universidad que estudiamos que la que realmente hace que seamos fortalecidos. No es que hayamos salido todos del mismo colegio lo que nos mantiene unidos y reunidos aquí como iglesia. No es que todos seamos buenos para el fútbol, para el básquetbol o para otras cosas, o que nos guste siempre la misma comida. Lo que verdaderamente mantiene unida a la iglesia es el amor de Cristo derramado en nuestros corazones. Es porque hemos recibido la misericordia de Dios. Es porque hemos comprendido que no había nada bueno en nosotros y el Señor nos llamó a su encuentro, el que nos hace permanecer unidos, porque ninguno es superior a otro frente a la deidad, la majestuosidad de nuestro Dios. Cuando ese amor gobierna nuestras relaciones, las diferencias dejan de producir división. Por eso que en la iglesia podemos reunirnos venezolanos, haitianos, chilenos y desaparecen. ¿Por qué? Porque en la iglesia desaparecen las diferencias. Las ofensas encuentran perdón, las debilidades encuentran paciencia, los conflictos encuentran reconciliación, la unidad deja de ser un esfuerzo humano y pasa a ser el fruto de la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Eso es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo llama al amor el vínculo perfecto. No porque haga perfecto a los creyentes, pues seguimos luchando contra el pecado, sino porque la unidad madura y completa es el vínculo del amor en aquellos que han encontrado y reconocen la reconciliación de Dios por medio de Jesucristo en la cruz. Debemos recordar que este amor no nace naturalmente en el corazón humano. Nuestra naturaleza caída está marcada por el egoísmo. Tendemos a pensar primero en nosotros que en los demás. Siempre queremos defender nuestra posición y siempre queremos que nuestros derechos se respeten. Siempre exigimos que los demás cambien y no nosotros. Pero el Evangelio transforma completamente esa manera de vivir. El Evangelio ha transformado esa manera de vivir. Cuando comprendemos que hemos sido amados por Dios, comenzamos a amar de la manera que Él nos amó. Hermanos, hay muchos conceptos afuera en el mundo que a veces se trasladan a la iglesia. Y el Señor tiene un trato personal con aquellas personas que no conocen el Evangelio. Critican a la iglesia por sus faltas, critican a la iglesia porque hacen o dejan de hacer. Pero rara vez reconocen que los que estamos ahí hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Como no conocen nuestra vida, son fáciles de criticar y de enjuiciar. Y si ellos entendieran que aprendimos a perdonar y que esa fue una obra del Espíritu Santo, y nosotros mismos entendemos que éramos capaces de hacerlo si no hubiese sido por la obra del Señor en nosotros. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un testimonio personal que contar y que puede impactar el mundo, pero no vivimos de los testimonios, pero sí vivimos de la transformación que el Señor ha puesto en nosotros. Hermanos, yo siempre he dicho, yo era incapaz de amarme a mí mismo, pero del mismo modo de ser incapaz de amarme a mí mismo, ¿cómo iba a amar a otros? Pero de ese mismo modo era incapaz de perdonar a otros, incapaz de perdonar las falencias de otros. Pero yo no puedo negar que Dios me ha dado esa capacidad. Y no por ser mejor o peor de otros. El Señor en su misericordia así ha querido que sea. A veces ha sido con dolor, con vergüenza, con humillación, pero el Señor sabe cómo me trata. El Señor me conoce. Cuando contemplamos la paciencia de Cristo que ha tenido con nosotros, aprendemos a ser pacientes también con nuestros hermanos. En conclusión, hermanos, todo esto, todo lo que hemos visto en los sermones anteriores apunta a una pura finalidad, a Cristo en nosotros. Si Cristo no está en nosotros, si Cristo no está haciendo una obra transformadora constantemente en nosotros, si Cristo no es el agente, si Cristo no es la motivación, si Cristo a través de la palabra no es la que está continuamente en nosotros, nunca vamos a ser capaces de hacer lo que Cristo hizo. Él fue perfectamente misericordioso. Él mostró una benignidad incomparable. Él se humilló tomando forma de siervo. Él soportó con paciencia el rechazo, las burlas, la injusticia. Él perdonó aún a quienes lo crucificaron. Y todo ello fue sostenido, motivado,
soportado por un amor perfecto. Por eso el apóstol Pablo no nos entrega simplemente una lista de valores morales. No está llamando a reflejar un carácter, no está llamando a reflejar el carácter mismo de Cristo, porque eso marca la diferencia de aquel que ha sido transformado, de aquel que ha sido vestido o revestido de una nueva naturaleza. Eso hace la diferencia. La vida cristiana consiste en parecernos cada día más a Cristo. Y eso solo es posible porque el mismo Cristo nos escogió, nos santificó y nos amó. ¿Se acuerda de lo que vimos? Nos escogió, nos santificó y nos amó. Y eso sigue obrando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Así, cuando una iglesia se viste de amor, el mundo puede contemplar una evidencia visible del Evangelio. Personas diferentes, con historias distintas, personalidades diversas, permanecen unidas no por intereses comunes, sino porque todas han sido alcanzadas por el mismo amor de Cristo. Juan 13:34, un versículo muy conocido. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta, mi amado hermano? El amor sigue siendo hoy el vínculo perfecto que mantiene unido al pueblo de Dios. El testimonio más poderoso que podemos dar, que Cristo vive en nosotros y reina en medio de la iglesia, es cuando nos amamos, nos soportamos, nos perdonamos los unos a los otros. Todo lo demás, el que me vaya, el orgullo y todo lo demás, no demuestra todo lo contrario. Si la realidad, para hacerla corta, demuestra todo lo contrario y no demuestra que hemos sido tocados y transformados por medio de la palabra, por medio del Evangelio, nuestro corazón. Por eso, hermanos, la solución no es alejarnos de la iglesia. La solución es hablarlo. La solución, hermano, no es decir, que no son fome. La solución es aportemos. Una de las frases típicas en la iglesia. No me gusta eso, podrían cambiar la forma. Y uno dice, pero ¿cómo la cambiarías? No, es que a mí no me gusta, pero ¿cómo la cambiamos? No, véalo usted, pero yo creo que hay que cambiar esto. Hermano, venga con soluciones. Si a veces nosotros no tenemos la capacidad para visualizar todo. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho ponerme en la mentalidad de los jóvenes, pero debo reconocer que a veces los jóvenes tienen más visión, tienen otras herramientas y que me debo asesorar por ellos. Pero no basta con decir esto no me gusta, es qué solución traigo. Eso hace cuando nosotros vemos algo que no está funcionando en la iglesia, ¿qué debemos hacer? Orar, pedirle dirección al Señor, cómo enfrento, cómo no hago sentir mal al hermano, cómo hago que el amor, el vínculo perfecto que opera en cada uno de nosotros se fortalece y no se debilita. El Señor en la iglesia no hizo diferencia de edades, jóvenes, niños, todos se reunían en conjunto. A pasar de los años nosotros hemos desegregado algunas reuniones, pero en el fondo todos buscamos lo mismo. Buscamos que el carácter de Cristo sea en cada uno de nosotros. Somos diferentes. La solución es cómo llegamos, cómo conversamos, cómo nos amamos, cómo aprendemos a respetar las diferencias que podemos tener. Y para eso existe la iglesia. Para que la mansedumbre, la paciencia, la bondad, la misericordia se desarrolle en nosotros. Y cuando se desarrolle aquí, vamos a impactar a los de afuera. Cuando lo desarrollemos aquí, el que venga de allá con una perspectiva diferente va a ser impactado por lo que encuentre aquí. Eso es lo que buscamos. Eso es lo que queremos y perseguimos como iglesia, en que el amor sea el vínculo perfecto, no personas perfectas, no personas que todo lo saben, no personas que se enorgullecen, sino que personas que reconocemos que necesitamos de Cristo y necesitamos de su guía, necesitamos tener un corazón enseñable, necesitamos que el vínculo perfecto mantenga unido al pueblo de Dios para avanzar para su gloria. Esa es la iglesia. Hermanos, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo para que la iglesia se mantenga unida? ¿Usted sabe qué es lo que lo destruye? Lo hemos hablado muchas veces.
la murmuración, la envidia, el rencor y todo lo demás. Pero hay algo superior a todo eso, que es el amor de Cristo derramado en nuestro corazón, que es el vínculo perfecto. Aprendamos a amarnos como Cristo nos amó. Hermanos, al final de este sermón debemos comprender lo que el apóstol Pablo, debemos comprender que el apóstol Pablo no nos está entregando simplemente una lista de buenas cualidades para mejorar nuestras personas. Nos está mostrando cómo luce la vida de aquellos que han sido transformados por el poder del Evangelio, por la gracia de Dios recibida. Porque fuimos escogidos por el Padre, santificados por Cristo y amados con un amor eterno, ahora somos llamados a vestirnos de misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos y perdonándonos unos a otros, y por encima de todo, a revestirnos del amor que une perfectamente todas las virtudes mencionadas. Este llamado no puede cumplirse por nuestras propias fuerzas. Solo es posible cuando permanecemos unidos a Cristo. Recordemos la palabra que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Esto es posible cuando contemplamos su ejemplo y dependemos de la obra del Espíritu Santo. Cuando entendemos que no se trata de nosotros, sino se trata de estar unidos a la cabeza que es Cristo. Y que nuestro deber actuar en obediencia para parecernos más a Él. No es una opción, es una obligación. Es un deber. Pero no motivado por el castigo, no motivado por lo que podamos perder, sino motivado porque hemos recibido el amor perfecto de Jesucristo. Así que al salir de este lugar, no solo debemos recordar estas palabras, sino que vivirlas. Que nuestra familia, nuestra iglesia y quienes nos rodean puedan ver a través de nuestra manera diaria de vivir, de servir y de perdonarnos el carácter de Jesucristo. En que si bien podemos por fuera aparentar algo, más importante es lo que Cristo produce en nuestro corazón. Porque esa es la evidencia de una iglesia verdaderamente vestida de Cristo. Una iglesia que ama, una iglesia que perdona y una iglesia que restaura relaciones. Porque Cristo así nos ha enseñado.